La guerra comercial de Donald Trump va escalando y volviéndose cada vez más grave. Después de los aranceles que le impuso Estados Unidos a China, China acaba de anunciar que hará lo propio con los Estados Unidos. Cada vez nos acercamos más al peor escenario posible. Veámoslo. La guerra comercial iniciada por Donald Trump está entrando en el peor escenario posible. Y es que si bien todos los inversores coinciden en que la brutal subida arancelaria de Donald Trump es un arma letal para la economía estadounidense y también para el resto de socios comerciales de los Estados Unidos, algunos de esos inversores tenían, no sé si siguen teniendo, la esperanza de que todo sea un farol. Es decir, de que estas brutales subidas arancelarias de Donald Trump sean meramente una treta negociadora que concluya en algún tipo de acuerdo multilateral, tras el cual esta brutal subida arancelaria se revierta e incluso, quizá, nos encontremos en un panorama comercial más liberalizado que antes. Como digo, ese sería el escenario menos malo. Metemos el elefante en la cacharrería y lo sacamos antes de que lo destroce todo. Pero para que ese escenario optimista acabe materializándose, los socios comerciales de Estados Unidos, por ejemplo, la Unión Europea, Canadá, China, etc., deberían evitar escalar las tensiones comerciales con subidas arancelarias reactivas a modo de represalia contra lo que ha hecho Donald Trump. Porque sabemos que si Canadá, la Unión Europea o China suben sus aranceles en represalia a las brutales subidas arancelarias de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos volverá a hacer lo propio e incrementará aún más los aranceles contra aquellos países que osen toserle. Y si todos los países suben alocadamente sus aranceles, entonces los flujos comerciales internacionales se interrumpen, las cadenas internacionales de valor se destruyen y el mundo entra en recesión. Pues bien, al menos de momento, no parece que ese escenario optimista esté cerca. Por un lado, Canadá ya ha anunciado que castigará a los automóviles estadounidenses con un arancel del 25%, el mismo arancel que Estados Unidos impone sobre las importaciones internacionales de automóviles. Y por otro lado, también dentro de Europa hay destacados dirigentes políticos como Emmanuel Macron que parecen deseosos de escalar la guerra comercial con Donald Trump. Por ejemplo, el presidente de Francia ha paralizado todas las inversiones de su país en los Estados Unidos y está presionando internamente a la Unión Europea para que sí se impongan desde Europa aranceles de represalia contra los Estados Unidos. Pero la noticia, desde luego, más preocupante de toda la jornada ha procedido desde China. Allí, el Partido Comunista ha comunicado oficialmente que va a establecer un arancel adicional del 34% sobre todas las importaciones desde los Estados Unidos. Y es que, recordémoslo, el pasado 2 de abril, el mal llamado Día de la Liberación, el gobierno de Donald Trump impuso un arancel adicional del 34% sobre todas las importaciones desde China. 34% que se sumaba al arancel ya existente, 20%. Es decir, que en promedio todas las importaciones de China estarán gravadas con un impuesto que elevará su precio de venta en un 54%. No solo eso, dado que las exportaciones de Estados Unidos a China son bastante reducidas, con tal de hacerle verdadero daño a la economía estadounidense, China también ha impuesto controles sobre la exportación de tierras raras hacia Estados Unidos. Y esto significa que los Estados Unidos pueden perder acceso a minerales críticos para producir casi cualquier cosa, desde smartphones hasta las baterías de los coches eléctricos. No en vano, China concentra el 90% de la producción mundial de tierras raras. Y Estados Unidos importa tierras raras esencialmente desde China. Y claro, que China haya optado no por desescalar
o no por mantenerse al margen de las bravuconerías trampianas de subir salvajemente los aranceles, sino que haya decidido escalar la guerra comercial, igualando 1-1 los aranceles que previamente le ha impuesto los Estados Unidos, desde luego no son buenas noticias para el corto plazo, porque esto significa que en el corto plazo los aranceles entre Estados Unidos y China van a seguir aumentando, porque ahora la pelota se coloca en el techo de Donald Trump y Donald Trump no se va a achantar. Donald Trump subirá todavía más los aranceles contra China. De hecho, el republicano ya ha enseñado la patita en su red social Social Truth, diciendo que China ha jugado mal, ha entrado en pánico, lo único que no podían permitirse hacer. Es decir, que vienen más aranceles contra China. Y sería un error pensar que si solo Estados Unidos y China se enzarzan en una guerra comercial, pues solo ellos dos saldrán perjudicados. Esa es una visión enormemente reduccionista de lo muy interrelacionados que están los flujos comerciales y financieros en el conjunto del planeta. De entrada y de manera muy simple, si Estados Unidos y China se empobrecen a resultas de una rápida escalada en esta locura de guerra comercial, se va a producir en ambos países lo que los economistas llamamos efecto renta. Es decir, que su demanda global de mercancías va a bajar porque los dos se van a empobrecer y si son más pobres demandan menos. Y demandan menos no solo entre ellos, sino también respecto a terceros países. Es decir, que Estados Unidos le va a comprar menos a Europa y China también le va a comprar menos a Europa. Pero a su vez, y de manera aún más relevante, las cadenas internacionales de valor están distribuidas por todos los puntos de la geografía mundial. Y eso significa que si China deja de exportar algunos productos a los Estados Unidos o los Estados Unidos dejan de exportar algunos productos a China, parte de las empresas que quiebren por esa caída de las ventas pueden ser, por ejemplo, empresas europeas. Empresas europeas que generaban, que producían parte del valor añadido incorporado en esos productos chinos o estadounidenses que están dejando de exportarse como consecuencia de esta guerra arancelaria. Y por eso este recrudecimiento de las expectativas de guerra comercial está influyendo de un modo tan dramático en economías y en activos que no se ubican en medio de este fuego cruzado entre Estados Unidos y China. Por ejemplo, las bolsas europeas, que en la jornada de hoy han caído entre un 4 y un 7%. ¿Por qué las bolsas europeas han caído tanto? ¿Por el arancel del 20% que Donald Trump ha dicho que va a imponer a la Unión Europea? No, eso ya se sabía ayer y no cayeron tanto. Si han caído mucho más hoy, es porque después de las represalias anunciadas por China, el riesgo de que la guerra comercial vaya a mucho más se ha incrementado de manera sustancial y, por tanto, el riesgo de que Europa sea golpeada con gravedad también ha aumentado. O, por ejemplo, el precio del petróleo. Sobre el petróleo no recaen los aranceles de Donald Trump, es decir, que si los consumidores estadounidenses quieren importar petróleo, pueden hacerlo sin pagar aranceles, porque Trump no lo ha gravado, pero aún así el precio del petróleo se está desmoronando. En 2 días ha caído prácticamente un 15%. ¿Por qué razón? Pues porque el precio del petróleo es un termómetro del nivel de demanda global de petróleo, es decir, del nivel de actividad global de petróleo. Y si la guerra comercial se recrudece y el riesgo de recesión, por tanto, también lo hace, el precio del petróleo sufre mucho más. En definitiva, pese al pánico que embargó ayer a los mercados, se mantenía encendida una pequeña luz de esperanza. Que la guerra comercial iniciada por Trump no fuera escalando, sino que a través de negociaciones bilaterales entre el gobierno de los Estados Unidos y cada uno de los gobiernos afectados por esas subidas de aranceles, las medidas salvajes del día de la liberación se fueran poco a poco retirando. Pero por desgracia, y a tenor de las reacciones de Canadá, de China y probablemente también de la Unión Europea que estamos presenciando con posterioridad al día de la condenación, esa llamita de esperanza que se mantenía encendida cada vez está más cerca de apagarse.